La vieron llegar desde lejos, envuelta en un manto de polvo y silencio. Nadie sabía su nombre, solo que venía sola, con el cabello trenzado como las mujeres apaches de antaño, y los pies descalzos, agrietados por el sol. Se paró frente a la fonda con un cuenco de barro entre las manos, y no dijo nada. Solo lo alzó como quien ofrece un pedazo del alma a cambio de un gesto. Nadie se movió. Nadie respondió. Las miradas se cruzaban entre la compasión forzada y el desprecio disfrazado de temor. «Ve a mendigar a tu tribu», gritó una mujer desde una ventana. La viuda bajó los ojos, no por vergüenza, sino por costumbre, desde que mataron a su esposo en un enfrentamiento mal explicado, donde los únicos testigos eran los que apretaban el gatillo. No había conocido más que puertas cerradas y palabras envenenadas. Había caminado 3 días hasta ese pueblo, con la esperanza de que el hambre no fuera lo único que la matara. Un pan, un sorbo de leche, nada más pedía. El sheriff la observaba desde su silla sin intervenir. Para él, era solo una más, una sombra extranjera en un mundo que aún creía pertenecerle. Y entonces alguien se levantó, un vaquero de sombrero roto, con el paso lento y las botas cubiertas de barro. Nadie sabía mucho de él, solo que no hablaba con nadie y que vivía en las afueras, en un rancho olvidado por el tiempo. Se acercó a la viuda sin decir palabra, tomó el cuenco con suavidad y lo llenó con pan caliente y un trozo de queso de su propio plato. Ella lo miró sorprendida, pero no retrocedió. Él no le preguntó nada. No le pidió explicaciones. Solo dijo: «Sígueme si quieres dormir bajo techo». Algunos se rieron. Otros susurraron entre dientes: «Ese loco ya encontró con quién perder su rancho». Pero la viuda lo siguió. No porque confiara, sino porque estaba cansada de huir. Cruzaron la plaza en silencio, él unos pasos adelante, ella detrás, como si el suelo aún no supiera si debía sostenerla. Al llegar al rancho, él le abrió la puerta, le indicó una silla y dejó el cuenco sobre la mesa. Luego, con voz firme pero sin dureza, dijo: «No tengo mucho, pero aquí nadie te va a echar». Ella lo miró por fin con ojos llenos de preguntas. Él no pidió su nombre, solo agregó: «Mañana puedes ayudar con las cabras. Y si alguien pregunta quién eres, les diré que llevas mi apellido». Y con esas palabras le dio algo que nadie le había ofrecido en mucho tiempo: dignidad. La primera mañana en el rancho, amaneció con el canto de un gallo ronco y el olor a madera húmeda. La viuda se despertó antes que el vaquero. Había dormido en una colchoneta junto al fogón, con una manta gruesa que aún conservaba el aroma del humo viejo. No era cómoda, pero era un lujo comparado con la tierra fría que había abrasado las noches anteriores. Salió sin hacer ruido y encontró una cubeta junto al pozo. Lavó su rostro, amarró sus trenzas y comenzó a barrer el porche con una escoba rota. El vaquero apareció al rato, con el sombrero en una mano y la mirada cansada. «¿No ibas a descansar?», preguntó sin reproche. Ella se encogió de hombros. «Los que piden pan también deben barrer el polvo». Él asintió. No era una respuesta cualquiera, era una promesa de que no venía a ser carga. Esa mañana trabajaron juntos, como si llevaran años compartiendo tierra. Ella alimentó las cabras, reparó las grietas de la cerca con sus propias manos y lavó las tazas sin que nadie se lo pidiera. No hablaban mucho, solo lo justo. Pero en esa brevedad había algo limpio, sin pretensiones. Al mediodía, él sacó un cuaderno del cajón y escribió algo antes de dejarlo sobre la mesa. Ella, curiosa, lo abrió. «Si alguna vez quieres contarme lo que pasó, aquí estaré, pero no tienes que hacerlo». La viuda lo cerró con suavidad. No estaba lista, aún no. Pero por primera vez, sintió que tal vez algún día sí querría hablar. Por la tarde, mientras recogían leña, un jinete se acercó al rancho. Era uno de los capataces del pueblo, con una botella en la mano y la lengua suelta. «¿Y eso qué es?», dijo al ver a la mujer. «¿Tienes criada nueva o te estás metiendo con el enemigo?». El vaquero no respondió.
Solo se plantó entre ella y el intruso. Ella vive aquí y tiene mi apellido. No vuelvas a cruzar esta cerca sin respeto. El hombre rió con desprecio. ¿Te casaste con una apache? Eso no se perdona ni con bautismo. No me casé, corrigió el vaquero. Solo la reconocí, que es más de lo que ustedes han hecho jamás. El jinete escupió al suelo y se fue murmurando amenazas. La viuda no dijo nada, pero cuando el vaquero volvió a cortar leña, se acercó por detrás, tomó su camisa empapada de sudor y la colgó para secar, como quien cuida de algo que aún no sabe si le pertenece. Él no la miró, pero sonrió por primera vez, porque en ese gesto silencioso había raíz. Esa noche, el vaquero no encendió lámpara. Se sentaron frente al fuego, compartiendo pan duro y sopa de frijoles en el mismo cuenco. El silencio era cómodo, como una manta vieja que no calienta del todo, pero al menos no duele. La viuda lo observaba con atención. Su rostro tenía arrugas suaves y cicatrices finas, esas que no vienen de peleas, sino de años en el sol y miradas sin retorno. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella finalmente, con voz baja. Él no fingió ignorarla. Porque estabas de pie, porque no suplicaste, porque cuando te miraron con asco, tú no bajaste la cabeza. Ella tragó saliva. Nadie le había dicho eso antes. Que su dignidad aún se notaba. Mi esposo murió por defender a los suyos, murmuró. Y por eso me expulsaron a mí, como si su causa fuera una mancha que no se borra. El vaquero asintió. El pueblo teme lo que no puede controlar, y lo que no entiende, lo odia. No dijeron más. Pero esa conversación invisible entre ellos duró más que cualquier discurso. En los días siguientes, la rutina los unió. Ella preparaba el desayuno antes del amanecer, y él partía con el ganado. Al regresar, encontraba ropa lavada, herramientas reparadas, pan fresco. No porque ella quisiera pagar su estancia, sino porque por fin tenía dónde habitarse. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, 2 muchachos del pueblo pasaron a caballo y se detuvieron al verla. ¿Ya te vendiste también, India?, gritó uno. O seguro este vaquero ni te toca, porque hasta él sabe lo que eres. Ella no respondió. No bajó la mirada. Solo se quedó de pie, como quien ya no se sacude por el veneno ajeno. Pero esa noche no comió. El vaquero lo notó. Le acercó la sopa sin hablar. Ella aceptó, pero no probó bocado. No tengo hambre, dijo al fin. No porque me duela lo que dijeron, sino porque me recordó lo fácil que olvidan que existimos. Él suspiró, se levantó y sacó del armario un pañuelo de lino. Lo colocó sobre la mesa y dijo, «No te escondas, ni aquí ni en la plaza. Si mañana quieres volver allá, iremos juntos». «¿A qué?», preguntó ella. «¿A comprar pan?», respondió él. «Y a recordarle a esa gente que tu nombre ahora camina con el mío». Ella lo miró largo rato, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su espalda ya no estaba sola. La plaza parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el miedo que alguna vez la agrandó se hubiera encogido en la luz del mediodía. Rosa, porque ese era su nombre, aunque hacía mucho que nadie lo pronunciaba con respeto. Caminaba al lado del vaquero con el mentón en alto y los pies firmes. Él llevaba su sombrero bajo como siempre, sin buscar miradas pero dispuesto a sostenerlas. Nadie les habló al principio, solo cuchicheos, miradas desviadas, algún que otro gesto de disgusto mal disimulado. Pero cuando entraron a la panadería, el dueño se quedó congelado. «¿Qué quiere?», preguntó, sin ocultar el recelo. «3 hogazas», dijo el vaquero, dejando las monedas sobre el mostrador. Rosa no dijo nada. Solo miró al panadero con esa expresión que no exige, pero tampoco se disculpa por existir. Al salir, una mujer mayor se acercó. «¿Eres la viuda de Koa?», murmuró. Rosa se detuvo. «Sí». La mujer bajó la mirada. «Él me salvó de una emboscada cuando yo era niña. Me enseñó a rezar en apache».
Rosa tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora me alegra verte de pie, respondió. Fue solo una frase, pero bastó para que Rosa sintiera que no todo estaba perdido entre esas calles. El vaquero no dijo nada en todo el camino de regreso. Solo cargó el pan y le abrió la puerta al llegar. Ella entró y dejó las hogazas sobre la mesa. Luego se giró y preguntó: ¿Por qué me das tu apellido si no soy tu esposa? Él se quedó quieto. Luego dijo: porque nadie necesita un papel para merecer respeto, y porque cuando un nombre pesa más que la sangre, se ofrece como escudo. Esa noche, Rosa preparó café con anís. Lo sirvió sin hablar, pero sus manos ya no temblaban. Se sentaron como siempre, frente al fuego, y él sacó su cuaderno. Escribió una línea y se lo pasó. Ella leyó: no necesito saber tu historia para defenderte, pero si algún día quieres compartirla, la escucharé como se escuchan los cuentos sagrados. Ella no respondió en papel, solo tomó una hoja nueva y con letra temblorosa escribió su nombre completo: Rosa Coa. Luego lo tachó y debajo escribió: Rosa Garrett, el apellido del vaquero. Él no reaccionó de inmediato, solo dobló la hoja con cuidado y la guardó en su bolsillo, como si hubiera recibido una reliquia, porque no se trataba de amor todavía, se trataba de algo más raro: pertenencia, de esa que se da sin pedir nada a cambio, solo raíz. El invierno llegó sin anunciarse, con vientos que mordían y un cielo gris que pesaba como piedra. Rosa y el vaquero, Garrett, pasaban más tiempo dentro, compartiendo tareas pequeñas como partir leña fina, preparar estofado, remendar ropa. El silencio ya no era un muro entre ellos, sino un lenguaje propio. A veces, Rosa bordaba junto al fuego mientras Garrett leía en voz baja. Otras veces, él simplemente la observaba, no con deseo, sino con esa admiración callada de quien ve algo valiente en cada gesto simple. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Rosa se atrevió a abrir la caja que nunca pensó tocar: su pasado. Coa murió por error. Iban a arrestar a su primo. Él salió a defenderlo. No llevaba armas. Aún así, dispararon. Garrett no interrumpió. Después, nadie quiso hablar. Ni los suyos por miedo, ni los blancos por culpa. Me echaron del poblado apache. Decían que mi pena traía desgracia. ¿Y el pueblo? Ya sabes cómo me miraban. Él asintió. Te miran como si fueras el eco de algo que no quieren recordar. Rosa bajó la vista. ¿Y tú? ¿De qué huyes? Garrett tardó en responder. De mí mismo, a veces. Perdí a mi hermano en la guerra. Volvió distinto, duro, una noche. Se quitó la vida en el granero. Yo lo encontré. Desde entonces ya no quise hablar con nadie, ni discutir con el mundo. Rosa lo miró. Y entonces aparecí yo. Él sonrió sin risa. Y entonces apareció alguien que no pedía nada, pero lo merecía todo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue redondo, humano. A la mañana siguiente, Rosa salió temprano a recoger nieve para derretir. Al volver, vio que alguien había dejado una carta clavada en la puerta. No tenía remitente, pero reconoció la letra, del capataz que se burló de ella semanas antes. Decía: una india no merece un apellido blanco. Cuando él muera, tú volverás a arrastrarte. Rosa no lloró. Entró, le mostró la carta a Garrett, y luego la quemó en el fogón. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Nomber, tengo rabia, pero también algo que nunca tuve. Un lugar donde plantar esa rabia y verla florecer. Esa noche, él le enseñó a usar el rifle, no para atacar, sino para defender. Ella apuntó con firmeza, disparó al aire y sonrió. No porque quisiera pelear, sino porque ahora podía elegir. Y ese poder, tan nuevo como el apellido que ya sentía suyo, era la herencia que nadie había podido robarle. El primer día de febrero trajo algo más que escarcha en las ventanas. Trajo noticias.
Un muchacho del pueblo llegó al rancho a media tarde, nervioso, con los zapatos rotos y una carta arrugada en la mano. El juez del condado viene en 3 días, dijo. Dicen que hay una denuncia contra usted por convivir con una india sin legitimidad. Garrett no respondió de inmediato. Tomó la carta, la leyó con el ceño apretado, y luego la dejó sobre la mesa como si fuera otra astilla que no merecía clavarse. Rosa la leyó en silencio. No decía mucho, pero lo suficiente para comprender el veneno. No importaba si la querían lejos, ahora también la querían invisible. Quieren hacerte elegir entre mí o la tierra, dijo ella con una calma que solo se gana a fuerza de cicatrices. Quieren que pidas perdón por haber sido buena conmigo. Garrett negó con la cabeza. No es a ti a quien quieren juzgar, es al espejo que representas. Porque si tú puedes quedarte, ellos tendrán que mirarse distinto. Esa noche sacaron del baúl los pocos papeles que Garrett conservaba: escritura del terreno, certificado de nacimiento, el cuaderno donde anotaba las cuentas, y al final una hoja en blanco. Si me preguntan quién eres, dijo, voy a decir que eres mi esposa. Rosa lo miró largo rato. ¿Lo dices para protegerme o porque lo sientes? Ambas. Ella se acercó al fuego. No respondió de inmediato. Luego dijo, yo no tengo blanco el vestido, ni anillo, ni fiesta. Tienes algo mejor, respondió él, mi palabra, y este techo, y esta tierra que ya dice tu nombre cada vez que pasas. A la mañana siguiente, Rosa tomó una pluma, escribió su nombre completo en la hoja en blanco, y al lado, con trazo más firme, lo unió al suyo. Rosa Garrett. No por trámite, no por obligación, sino porque después de todo, ser llamada por ese apellido ya no le dolía, le daba raíz. Cuando llegó el juez, Rosa lo recibió con las manos firmes y la mirada clara. Le ofrecieron café, le entregaron la hoja firmada, y cuando preguntó por el acto de fe entre ambos, Garrett dijo, no tengo testigos ni iglesia, pero cada árbol en esta tierra fue testigo, y el cielo también. El juez no discutió. Miró a Rosa, y ella lo sostuvo con dignidad, sin plegarse. No le pidió nada, solo le mostró lo que habían construido. Un hogar sin permiso, pero con alma. El juez no encontró argumento legal para romper algo que ya se había hecho raíz. No puedo impedir que compartan su apellido, dijo finalmente, y si ella lo reclama como suyo, la ley no tiene más que aceptar lo evidente. Se fue sin amenazas, pero también sin bendiciones, y eso bastaba. Rosa y Garrett se quedaron en el porche, viendo cómo el carruaje del juez se alejaba por el sendero de barro. ¿Eso fue todo?, preguntó ella. Por ahora, respondió él, pero la paz siempre molesta a quienes viven de imponer tormenta. No estaban equivocados. Al caer la noche, encontraron pintadas en la cerca símbolos de odio, frases mal escritas, palabras como mezcla, traición, vergüenza. Rosa no lloró. Garrett tampoco se alteró. Solo salieron con cubetas, agua y cepillos, y limpiaron cada letra como si fueran llagas que no merecían quedarse abiertas. No vinimos a pelear, dijo él, pero si pelean con nuestra verdad, sabrán que no estamos solos. Rosa lo miró. Ya no me duele que me insulten por ser india. Me dolía cuando creía que tal vez tuvieran razón. Esa noche no se durmieron de inmediato. Se quedaron hablando, tendidos sobre el suelo de madera, con las manos entrelazadas como raíces buscando sostén. Rosa le habló de su infancia entre los pinos, de cómo Koa le enseñó a escuchar el canto de las aves para saber si alguien se acercaba. Garrett le contó de su madre, de cómo le enseñó a sembrar girasoles aunque el terreno era seco. Yo nunca fui bueno para los jardines, dijo él, pero contigo. Siento que esta tierra por fin quiere florecer. A la mañana siguiente, Rosa se despertó temprano y salió con un puñado de semillas que había guardado desde su tiempo en la aldea. Cavó pequeños hoyos frente al porche y plantó en silencio.
Garrett la observó desde la puerta. ¿Qué plantas?, preguntó. Flores que no piden permiso para nacer. Solo buscan sol. Durante los días siguientes, el pueblo empezó a cambiar también. No por voluntad, por vergüenza. Rebeca, la mujer que recordaba a Coa como un héroe, trajo pan sin decir palabra. Un joven dejó herramientas junto a la puerta. No todos eran enemigos. Solo les faltaba coraje para admitir que Rosa seguía viva, y con más dignidad que muchos de ellos. En una tarde tibia, Rosa salió al porche, se sentó junto a Garrett y le tomó la mano. ¿Sabes qué creo? ¿Qué?, preguntó él. Que no me diste tu apellido para protegerme. Me lo diste, para que volviera a creer que merezco un lugar en esta tierra. El sol de marzo trajo consigo una calma nueva, como si la tierra respirara más lento, menos herida. Las flores que Rosa había plantado comenzaron a brotar tímidamente, pequeñas manchas de color entre la madera vieja del porche y los recuerdos que aún dolían. Garrett salía al campo cada mañana, y Rosa organizaba la casa como si el orden pudiera sostener la esperanza. No era felicidad lo que compartían, era algo más sólido, una forma de paz que crece en los márgenes, donde nadie la esperaba. Un domingo, mientras Rosa barría el patio, escuchó pasos. Se giró y vio a un muchacho apache, de unos 17 años, con el cabello trenzado y los ojos asustados. ¿Eres tú? ¿Rosa Coa?, preguntó. Ella se paralizó. Hacía tiempo que no escuchaba su antiguo nombre. Sí, respondió. El joven bajó la vista. Soy el hijo de Nali. Ella era amiga de tu madre. Me enviaron para saber si estás viva. En la aldea dijeron que habías muerto. Rosa sintió un hueco en el pecho. Estoy viva, aquí, pero ya no me llamo así. ¿Cómo te llamas ahora? Ella dudó. Luego dijo con firmeza, Rosa Garrett. El joven asintió con respeto. Mi madre dijo que si sobreviviste, era porque el viento te seguía protegiendo. Antes de irse, dejó una bolsa de piel con semillas, un gesto ancestral de reconciliación. Rosa la recibió con las manos temblorosas. No por miedo, por memoria. Esa noche le contó todo a Garrett. Lo del joven, lo de las semillas, lo de las palabras que aún dolían, pero que ya no la definían. ¿Te vas a ir?, preguntó él con la voz apenas audible. No, respondió Rosa. Ya no busco dónde volver. Este es mi camino hacia adelante. Al día siguiente, plantó las nuevas semillas junto a las otras. Luego preparó pan con anís, como el que su madre solía hacer en los días de luna llena. Invitó a Rebeca, al muchacho de la tienda, a la mujer que le devolvió la voz en la plaza. Llegaron pocos, pero llegaron. Compartieron pan, historias y una tímida carcajada que se escapó de los labios de Rosa sin permiso. Garrett la observó desde el umbral, con los brazos cruzados y una sonrisa oculta bajo el bigote. Sabía que ya no necesitaba protegerla. Sabía que Rosa no era suya. Y sin embargo, ella lo miró desde la mesa, levantó su taza y dijo frente a todos, a este hombre no le debo la vida, le debo el derecho a vivirla con nombre propio. Y en ese instante, el silencio del pueblo por fin se rompió. Nunca pensé que un día hablaría para enseñar, y no para defenderme. Él asintió. Porque ya no estás a la defensiva, estás sembrando. A la semana siguiente, Rosa entró a la escuela con el corazón latiendo fuerte. Llevó su cuenco de barro, la trenza larga que aún usaba con orgullo, y una hoja donde había escrito las palabras que un día la expulsaron, y las que ahora la sostenían. Les habló de Coa, de su madre, del viaje a pie, del hambre, de las manos que la rechazaron y de las que la recibieron. No lloró, no dramatizó, solo dijo la verdad. Cuando terminó, un niño levantó la mano y preguntó, ¿y ahora qué haces? Rosa lo pensó un momento. Ahora vivo, y enseño a otras a no pedir permiso para existir. El salón aplaudió, no con euforia, sino con sinceridad. Rosa volvió al rancho con el alma liviana. Al entrar, encontró una mesa cubierta con tela nueva.
Garrett había bordado, con trazo torpe pero evidente, las iniciales RG en cada esquina. «No es un anillo», dijo, «ni un altar, pero es lo que sé hacer». Rosa acarició la tela. «Es más que suficiente». Y en ese instante, supo que no había un final feliz esperándola. Había algo mejor, una vida entera para construirlo. Las semanas siguientes se sintieron como una cosecha lenta. Cada día traía algo pequeño pero profundo. Una visita inesperada, una palabra amable donde antes solo hubo miradas torcidas, un gesto de reconocimiento que no pedía disculpas, pero dejaba espacio para respirar. Rosa caminaba por el pueblo sin bajar la mirada. Iba a la tienda, a la panadería, al pozo comunal. No con arrogancia, sino con pertenencia. El apellido Garrett ya no era un escudo, era parte de ella, como su voz, su silencio, su historia. Una mañana, mientras regresaba del molino, vio a dos niñas jugando con una cuerda frente a la escuela. Una de ellas la miró y preguntó con inocencia, «¿Tú eres la india que ahora es señora?» Rosa se detuvo, sonrió y respondió, «Soy Rosa, lo demás depende de cómo me quieras mirar». La maestra, que había escuchado desde la puerta, se acercó y le dijo, «¿Te gustaría venir a contar tu historia? Los niños aprenden más de lo que no está en los libros». Rosa dudó. Su historia no tenía héroes ni finales de cuento, pero esa noche, mientras cenaban, se lo contó a Garrett. El día en que florecieron las primeras flores de su jardín, Rosa se quedó en el porche más de una hora, solo observando. No era la belleza lo que la detenía, sino el milagro silencioso de haber echado raíz en un lugar donde alguna vez fue negada. Las flores no pedían permiso para abrirse, solo lo hacían, como ella. Garrett salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado. «Hoy hace un año que llegaste», dijo. Rosa sonrió. «No llegué, me quedé, que es diferente». Él asintió. «¿Y te pesa llevar mi nombre?», preguntó, como quien sabe que el apellido fue una promesa y también un riesgo. Rosa negó con la cabeza. «Nombre porque no me lo impusiste. Me lo ofreciste como quien extiende una mano a alguien que se ahoga». Ese día no trabajaron, ni cosecharon, ni limpiaron. Se sentaron juntos, hablaron de semillas, de la lluvia que no llegaba, del muchacho apache que había prometido volver con cuentos viejos. Por la tarde, Rebeca vino a visitarlos con un sobre. «Del juzgado», dijo. Rosa lo abrió con manos firmes. Dentro había una copia oficial del acta de reconocimiento. Ella ya no era Rosa Coa, no por olvido, sino porque ahora era también Rosa Garrett. Legalmente, socialmente, espiritualmente. Garrett leyó el documento y lo dobló con cuidado. «Nunca quise cambiarte», dijo. «Solo quería que el mundo te viera con los ojos con que yo te vi desde el principio». Rosa lo miró, y en ese momento, supo que no necesitaba decirle que lo amaba, porque ya lo hacía cada vez que horneaba pan, cada vez que sembraba flores, cada vez que escribía su nombre sin esconderlo. Cuando cayó la noche, encendieron una vela en el centro de la mesa, no por religión, por memoria. Rosa tomó el cuenco de barro donde había pedido comida la primera vez, lo llenó de agua limpia y lo colocó frente a la ventana. «Por Coa», murmuró, «y por todo lo que vino antes, para que esto fuera posible». Garrett colocó su mano sobre la de ella. No dijeron más. Afuera, el viento soplaba con la calma de quien ya no tiene nada que llevarse. Y adentro, Rosa supo que ya no era visitante de su propia vida. Era dueña de su cuerpo, de su nombre, de su lugar. Porque la historia que comenzó con hambre, desprecio y un apellido prestado, había terminado con respeto, raíz y un amor que nunca la obligó a cambiar, sino que la dejó florecer siendo exactamente quien era. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que tocan el corazón en Cuentos del Oeste. Si hubieras estado en ese momento, frente a su llegada inesperada, ¿habrías abierto la puerta? Comparte en los comentarios.